El siguiente programa ya ha sido emitido. Ya comienzan Los Embajadores. Entrevistas con embajadores de representación extranjera y argentina para hablar sobre temas culturales y sociales de cada país. Conducen Alejandra Boada y Maxi Lecky. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Maxi Lecky, ¿cómo estás? Hola Alejandra Boada, ¿cómo te va? Muy bien, muy contenta hoy. La verdad que sí, y además tenemos una presencia muy grata en nuestros estudios, Sí, en este programa sí. Los Embajadores, que cada vez se prestigia más con la visita de ellos. Sí, por supuesto, así que le damos la bienvenida al embajador de Portugal, el embajador Joao Ribeiro de Almeida. Así es, buenas tardes a todos, buenas tardes a vuestros oyentes, Sí. también a todos que desde el primer momento se involucraron en este proyecto fantástico que es la radio online, que está completamente de moda en Europa, entonces les deseo todo de bueno, porque ustedes además lo merecen, Maxi y también Alejandra. Bueno, muchas gracias, Muchas embajador. gracias. La verdad que para nosotros es importante tener la presencia de ustedes, siempre lo decimos, porque no es habitual tener embajadores en los grandes medios de comunicación, no solo en Argentina, sino en general en el mundo, y uno tiene que entender que es parte del fomento de las relaciones internacionales entre ciudadanos y más con países tan cercanos. Así es. Recién hablábamos fuera del aire, lo cercano que uno se siente, o el argentino, que cómo se siente cuando va a Portugal, ¿no? Así es. Esse foi durante muitos anos, e, enfim, muita gente que cultivou a formalidade e a distância. A diplomacia pública é essencial e determinante hoje em dia para acercar um pouquito a gente de lo que é a ser diplomacia. A ser diplomacia é estrechar relações com ele, tender puentes e não cultivar distâncias, nem muito menos construir muros. Por isso, da diplomacia é para exatamente abrir caminhos. Agora, contestando diretamente à tua pergunta, claro que existe uma grande empatia entre os portugueses e os argentinos e vice-versa. É impressionante. É muito fácil para mim, como português, é como viver em casa de um primeiro hermano, e um primeiro hermano, además, com quem não temos problemas de herencia. Então, Sí. é a melhor coisa que pode passar. É o melhor que pode passar. Então, eu, quando hago recorridos nesta cidade maravilhosa, com esta oferta cultural, e quando saio da cidade e vou hasta a província, que o campo, a gente, Córdoba também, e outras cidades, Mendoza, onde fui muito bem recorrido, podemos volver aí depois falar um pouquinho do que foi meus recorridos por aqui. Me sinto completamente em casa, Max, é impressionante, e sei que passa o mesmo com os argentinos em Portugal em especial, e em las cidades mais conhecidas, que como vocês sabem é Lisboa, Porto e Coimbra. Coimbra é uma das cidades mais culturais e interessantes da história de Portugal, porque é uma universidade desde o século XIV. Claro, es Y una no de las nos deja primeras. fuera Sintra, que es maravillosa. Ui, claro, pero si pasamos a hablar de Claro, sitios bonitos sí. en Portugal, sí, Sintra es una maravilla, y además, como te contaba há pouco, eu tive esta felicidade, como se diz em português, enfim, esta suerte de haber sido educado e criado em Sintra, que tampouco é lejos, como sabes, tu conoces bem Portugal, tampouco é lejos de Lisboa, No. son 30 kilómetros, y además con las autopistas. Y se llega en tren también desde Lisboa. Y también con tren, que además es un tren muy tranquilo, y nada, o sea, y con las infraestructuras que últimamente en Portugal también tenemos, llegamos muy rápido. También somos un país muy patiz, muy chiquitito comparado con ustedes. Sí, sí. Bueno, ¿hace cuánto tiempo está acá en Argentina? Há um ano e meio, completarei 2 anos em final de... Já é mais de ano e meio, é ano 8 meses, a final do ano, completo 2 anos. El promédio para um diplomático, enfim, caso de Portugal, são 4 anos. Então, estou a médio de meu mandato acá. Somos diplomáticos profissionais de carreira.
En Portugal, la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Constitución portuguesa no permite embajadores políticos. Somos todos profesionales, todos tenemos nuestra licenciatura, todos nos postulamos a una vacante, quien quiere, claro, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos frecuentamos una academia diplomática y aquí estamos. Yo llegué al tope de la carrera relativamente joven y aquí estoy, vengo de embajador en Bogotá, en Colombia, donde pasé 4 años también maravillosos, y antes estaba cónsul general en Barcelona. Es uno de los pocos países que tiene este sistema de ser de carrera, ¿no? Creo que el único, ¿no? De carrera exclusivo somos los pocos, pero hay otros. Ay. Porque nosotros tenemos una excepción, por ejemplo, también no hablé de eso, pero es importante que lo diga. Hay una excepción, el embajador de Portugal en la UNESCO en París puede ser un académico, o que es perfectamente justificable, porque la UNESCO es, como saben, el organismo, la institución que agrega todo lo que tenga a ver con cultura y educación, y por eso es perfectamente que sea una persona ajena a la carrera diplomática que puede ir como académico. O que nosotros intentamos evitar es frenar un poco que algunos políticos utilicen la carrera diplomática para sus carreras personales, y eso fue una cosa que hace muchos años que pasa en Portugal, y después lo hicimos en la reforma constitucional y hoy somos todos profesionales. Embajador, ¿camina a Buenos Aires en este tiempo? ¿Sale, va a caminar? Sí, ¿Le gusta claro, la ciudad? claro que ¿Habla sí. con los vecinos? Sí, claro, por supuesto, claro. Yo además no digo que soy muy conocido en mi barrio, pero normalmente no quiero tener esa pretensión de ser muy conocido, pero normalmente me gusta, sabes, Maxi, el hecho de que ha venido para la carrera diplomática, que siempre fui muy curioso y muy de convivencia, desde muy niño, siempre. Mi mamá a veces tenía algún recelo, porque nosotros somos 5 hermanos, porque yo salía del grupo y ia hablar con todo el mundo extraño, y mi mamá às vezes, claro, a los 4, 5, 6, 7 años, es complicado cuando un de ellos sale así y mi mamá lo va a pillar a hablar con gente desconocida. Yo ya era así desde niño. Entonces, o que eu hice? Yo un poco cristalizé esto en una profesión que tiene mucho a ver con mi perfil personal, que es convivir con los otros y es sobre todo entender el otro, tender puentes, porque tenemos que entender el otro, y yo estoy aquí también como portugués para entender el argentino entender a mí. Repito, la cultura es muy parecida, la matriz cultural de un argentino con un portugués y con un europeo en general es muy fuerte. Yo diría casi que la matriz europea de un argentino es total. O sea, yo me siento aquí como estar en cualquier ciudad europea, y digo esto apesar de toda de tudo aquilo que é necessário, que é a mescla com outras raças e com tudo isso, pero o hecho de que vivo num país permanentemente que tem uma matriz muito parecida, similar ou mesmo idêntica à minha, ajuda muito a viver el extranjero. ¿Cómo está Portugal ahora? Sé que hubo un momento difícil hace unos años atrás, así es. junto con Grecia y todo, Irlanda, Así que les es. estuvo yendo un poco mal, pero como que resucitaron. ¿Cómo está ahora la economía? El fenómeno portugués, Sí, dicen el fenómeno algunos. portugués. Y nosotros lo miramos mucho por lo que está pasando en Argentina. Sí, yo Era sé. algo medio similar y decimos, bueno, miremos Portugal. Eu ¿Cómo tenho tido muchas charlas y muchos debates y muchas conversaciones informales también con muchos interlocutores argentinos sobre lo llamado caso portugués. Sí. Acá algunos llaman el milagro portugués, pero eso les puedo asegurar que no hubo milagro alguno. El único milagro que hay en Portugal es el santuario de Fátima, y solamente para los creyentes, porque mesmo para los otros no lo creen. Entonces sí, hubo un caso portugués de retoma, de recuperación, que es un caso que está a ser estudado, pero fue después de un gran esfuerzo y de una gran austeridad que tivemos en Portugal. Para que ustedes tengan una idea, cuando fue de la crisis a partir del problema que también heredamos de todo lo que tenía que ver con lo que se pasó en los años final de la década de 10, la primera década, con todo lo que fue los bancos norteamericanos. Claro que los países más periféricos de la Unión Europea fueron las mayores víctimas, que fue el caso, que eran los más vulnerables, se dice, Sí, ¿no? vulnerables. Los Sí. más vulnerables, que era el caso de Grecia, Portugal, Irlanda. Irlanda, Italia en alguna medida, también en España, pero son dos economías ya con una dimensión que dio para frenar mucho de la crisis, pero nosotros sufrimos muchísimo en esa crisis. Fue una crisis que llegó hasta 2012, 2013, una crisis que tivemos también
em los bancos, enfim, não foi solamente uma crise económica, foi também uma crise social, que por detrás de uma crise económica há sempre uma crise social, pero hoje somos considerados na Europa realmente um exemplo de como saímos muito bem disso. Repito, foi com muito esforço, para que vocês tenham uma ideia, eu como funcionário público tive uma rebaja em meu salário de 25%. Ni todos os pueblos en el mundo aceptan una cosa de estas. No. Se revoltan y van por las acá calles. hubo problemas en Argentina cuando se empezó a rebajar el 15, era, ¿no? Quisieron aumentar y creo que de hecho aumentaron en plena crisis hace Exacto. pocos meses. Bueno, o sea, no, pero previamente, sí, ¿te acordás? En la pero época de la Rúa se quiso bajar un 15% a los salarios. O sea, y hace poco se lo aumentaron, creo. Exacto. Nosotros hicimos una especie de una catarsis colectiva Sí. e pensamos lo seguinte, ok, ou vamos todos para a calle destruir isto tudo, ou vamos interiorizar que isto é para o bem comum. Exacto. E foi isto que hicimos. E nisso tenho um grande orgulho em meu país. O povo português interiorizou de que, mesmo com o sacrifício de... Porque imaginem com famílias com 4 e 5 filhos, bajar o salário del jefe de família, seja a mulher, seja o homem, em 25%. Lo estamos a recuperar agora já. Ou seja, o pior já passou. Claro. Pero foi muito complicado. E houve um grande dilema, um grande debate em Portugal. Que hacemos? Vamos para a calle e se destrói tudo? Ou vamos considerar isto como uma possibilidade de todos juntos surmontarmos e ultrapassarmos todo este momento horrível? E assim hicimos. E hoje é um orgulho saber que Portugal é considerado um exemplo realmente de... Embajador, ¿cuántos residentes portugueses hay hoy en Argentina? ¿Tienen esa estadística? Sí, tenemos, o sea, registrados en la embajada, en el consulado, aquí son cerca de 28.000 portugueses, pero sabemos que luso-descendientes, porque que no sé si vuestros oyentes seguramente saben que el nombre luso quer dizer Portugal, vem del nombre Lusitania, que era la província que el Imperio Romano nombrava el territorio que hoy es el Portugal actual, pero era Lusitania antigamente. Entonces los lusos son los portugueses. Luso-descendentes, perdón, estoy a ser un poco pedagógico, pero pienso que es interesante. Muy bien, sí. Es interesante que la gente entienda también, porque a veces se habla de España, pero hay también Lusitania, que se quedaba todavía más occidental, y era además una provincia que aportaba muchísimo al Imperio Romano en esa altura. Pues Lusitania hoy más o menos corresponde a las fronteras que son el actual Portugal, y los que são descendentes de portugueses se chama luso-descendentes. Para te contestar mais efetivamente a tu pergunta, te digo que há um universo mais ou menos calculado de 50.000 argentinos que são de origem portuguesa. O que já é um universo interessante, muito interessante. Importante para saber, aquel que nos está escuchando, tal vez algún descendiente de portugueses, ¿cómo es hacerse el pasaporte, los trámites? ¿Es fácil? ¿Es igual que en España o igual que en Italia? ¿Hay diferencias a veces algunas en los diferencias. países? Nosotros tivemos agora los que saben que son y lo pueden comprobar que son nietos de portugueses pueden adquirir la nacionalidad portuguesa directamente de su abuelo, sin pasar por su papá o por su mamá. Imagínense que hay una rama que es portuguesa y él decía, me dei cuenta de que minha abuela era portuguesa ou era de origem portuguesa. Se essa abuela já é portuguesa, pode transmitir diretamente, quer dizer, diretamente no sentido de tem que ir ao consulado tratar de um documento, não é assim. Pero isso flexibilizou muitíssimo a aquisição de nacionalidade portuguesa. Depois temos uma outra legislação muito recente, que é uma espécie de deuda histórica que temos para com a coletividade judia em Portugal, é que todos aqueles que podem comprovar que nas últimas gerações foram judios sefradis podem ser portugueses e retomar a nacionalidade portuguesa, tendo em conta a expulsão horrible que sufrieron durante la Inquisición en los siglos XVI, XVII y XVIII en Portugal. Sí, tengo entendido que incluso Portugal armó como un tour, algo turístico con varios lugares para visitar. Llamamos huellas judías. Sí, son como 60 Sí, es impresionante. lugares, Yo ¿no? invito, mesmo a los que no son judíos, fue una gran inversión del Estado portugués para recuperar y renovar tudo o que eram huellas judias em Portugal, desde cemitérios, sinagogas e muitos outros lugares de culto e não de culto. E então hoje temos um tour
que chamamos, em português é vestígios judaicos, Vestígios. é huellas em espanhol, e que recuperamos e que tem sido um êxito, pero não pensa que é solamente para a comunidade judia, é para muitos outros, porque é muito bonito ir ao cemitério de Faro. Faro é a província que se queda mais ao sul de Portugal, de uma província chamada Algarve. Algarve em árabe, já agora para vossos ouvintes, Al é el, não é? É o em português. Garve es occidente, entonces es la provincia más occidental de los árabes. Debe tener unas playas maravillosas así por ahí. Así es, una maravilla. Toda essa costa sul é muito cerca ao Mediterrâneo. Nós outros tecnicamente não somos Mediterrâneo, mas temos uma grande influencia del tiempo mediterráneo y de la mentalidad mediterránea también. Y bueno, yo rescatando también algo que tenemos en común o algo similar es con respecto a la música, el fado portugués, que tiene mucha similitud con las letras del tango, que impresionante. La nostalgia, el desamor, echar de menos. Echar de menos. E a palavra portuguesa saudade, que é uma palavra que hoje os puristas da linguística dizem que é intraduzível, pero que se queda muy cerca de la nostalgia y de todo eso. Sí, y de eso. Y bueno, me gustaría poder escuchar un poquito de lo que es el fado. Perfecto. En portugués. Desde que no seja yo a cantar, está todo bien. Sí. No castelo ponho cotovelo, em Alfama descanso olhar, e assim desfaço novelo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça na almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa da cambreia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, marina, pregão que me traz à porta ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amar, cidade mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, nesta classe eu vejo-te nua quando um pombo te olha e sorri. És mulher da rua e do ponto mais alto do sonho. És povo que eu soube inventar, aguardente de vida em medronho, que me fez cantar. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz a... Estás escuchando Los Embajadores. Estás escuchando Los Embajadores. Muy bien. Qué lindo el fado. Hermoso el fado. Seguimos hablando con el embajador de Portugal, João Ribeiro de Almeida, y estamos escuchando fado. La verdad que es tan lindo. Yo recuerdo cuando visité Lisboa y en esa hermosa plaza que tienen del centro, la plaza de comercio, una autóctona, ¿no? Una es la sala de visitas principal de Portugal, la sala de plaza de comercio. Muy lindo, y me acuerdo que nos sentamos en una plaza y una ciudadana, una chica, se puso a cantar fado, obviamente. Y es la verdad que son cosas que viste que te erizan la piel, que te la acordás con el tiempo. Vos decís, qué lindo momento que pase, ¿no? Y sabes, Maxi, yo tengo eso con el tango, al revés.
¿Y por qué? Porque, enfim, hay muchas explicaciones. El hecho de que el fado y el tango son dos músicas que nacieron en los puertos, Claro. portanto, tiene que mucho que ver con la nostalgia, con la llegada, con la partida, sobre todo con la partida. Pero de constante movimiento, una dinámica de puertos. El hecho de que ambas músicas, ambos estilos musicales, porque quer el tango, quer el fado, são muito mais do que músicas, são estilos musicales que arrastam consigo muitos outros elementos culturais que tem muito a ver também com el código genético de los pueblos que lo viram por la primeira vez. E nesse sentido também me sinto acá, esta coisa da pele de gallina. Exacto, Sí, exacto, exacto. Me sinto con tango como ustedes sienten con fado. Sí. Es una empatía impresionante que existe entre los dos pueblos también en eso. Y que hablan, estábamos comentando que son letras que hablan de la ciudad y vos referenciabas de puertos, ¿no? Sí, son ciudades. Fado nació en los puertos de Lisboa, que foram sempre puertos de chegada e partida, además por razões históricas, como sabem. Portugal foi dos grandes precursores de descobrimentos em todo o mundo. Además, eu depois, daqui a pouco, queria falar um pouquinho sobre os 500 anos de Magallanes, porque também é uma coisa interessante de falar. E foi sempre e foi aí que nasceu. E passou por ser cantado por mulheres. Sí. Que echavam de menos sus queridos que salían en aquelas caravelas para Índia, para Japón, para África, para Brasil más tarde, en 1500, y que se quedaban llorando en las playas de arena de Lisboa. Esperando que su amor vuelva. Esperando ¿no? que su amor vuelva. Así empieza el fado. Y bueno, y estabas comentando que una de las referentes del fado es Amalia Rodríguez. Así y es. que el año que viene es el centenario. Así es, centenário de su nacimiento. Vamos a tener, eu queria também transmitir-vos isso, vamos a tener eventos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno. En la primera semana de junio vamos a tener ya lo que es el tradicional Festival de Fado de Buenos Aires, que con la total generosidad y gentileza también de los responsáveis de CCK, hacemos todos os anos, para este ano tem esta particularidade de ser o centenário da grande fadista, cantante de fado, em Portugal se diz fadista, a grande fadista Amália Rodrigues, que foi uma personalidade icónica em todo o mundo, ficou muitos amigos em cada rincão do mundo, tinha muitos admiradores aqui na Argentina, a gente, não somente a gente maior, outra gente que quando se dão conta que eu sou português, imediatamente me retam com a Amália. Mirta Legrand la recordó en estos días. Así exatamente, así fue. Es la Gardel del fado. Claro. Sí, es impresionante y yo la conocí todavía. Ela faleceu em 1999 e depois de contar um episódio que, enfim, não é uma anedota, pero eu estava servindo como diplomático na cidade de Atenas, em Grécia, na triste manhã de outubro de 1999, quando as rádios griegas emitem a notícia da morte de Amália Rodrigues. Ustedes não imaginam lo que foram os gregos, que eu não sonhava, os gregos a chamar lá a embajada e chorando e dizer, perdão, teremos que chamar porque nos quedamos tão tristes de la muerte desta grande matriarca del fado que se me permite eu canto um pouquinho ao teléfono, foi uma coisa impressionante. Qué increíble. Era universal. E em Japão tinha seguidores em Japão e claro, em Argentina, onde hice conciertos memorables. Ale, le preguntamos por otra, ya hablamos de un poco de la música, un poco de la cultura, ¿nos metemos un poco en la bebida? Por mí, perfecto. ¿En la bebida? Sí, Desde que no nos metemos demasiado en la bebida. No, pero un poquito, Bueno, porque sí, tienen realmente un vino maravilloso. Así que es. el, En eso somos concurrentes con ustedes. que es el Oporto. Así es. Pero también tenemos... el vino verde. El vino verde, el vino verde. Claro. Yo tengo mucho, yo además quería hacer este comentario. Yo tengo estado un poquito triste en el sentido de que no consigo encontrar un importador argentino que queira importar vino verde de Portugal, que es Vamos a encontrar. No, no es sé, después una de esta nota partida, le vamos a traer. Sí. es una partida ganada, o sea, el vino verde es un éxito en
todo o rincón do mundo, e además está de moda en Europa, Exacto, Maxi. exacto, Sabes, a última vez que estiveste en exacto. Europa, está completamente de moda, son los rosados y Exacto. los verdes. Estão totalmente de moda, con que además se puede hacer refrescos, de otros con... O sea, en ese aspecto... Se hacen muchos tragos con el vino Sí, sí, verde, muchísimo. Sí, contanos un poco cómo es el vino verde. Muy bien, yo voy a contar entonces, pero empezando con el clásico, que es el vino do Porto. El vino do Porto es nuestro clásico del siglo XVIII. Es un vino azucarado, como saben, más de aperitivo, no es un vino de mesa, pero es un vino conocido en cada rincón del mundo, un poco como el Sherry, el Jerez y muchos otros, y que se arraigó totalmente en todas las sociedades en todo el mundo, donde se puede beber alcohol, obviamente, porque hay sociedades, como ustedes saben, donde no es permitido. Pero en las que es, el vino do Porto es lo clásico de los clásicos. Después, dentro del vino verde, dentro de los vinos de mesa, nosotros en Portugal tenemos, tal como ustedes, que además son de las grandes potencias mundiales de vino, hay vinos fantásticos, en fin, desde todos ellos, de los tintos, los blancos, los malbecs, en fin, todo eso, y no solamente de la zona mendocina, en fin, de toda Argentina, donde hay un grande cuidado en hacer cosas de calidad, porque só assim hoje em dia, com a alta concorrência que há no mundo, com a qualidade é que tem que se chegar lejos. Pero en Portugal tenemos vinos clásicos tintos y blancos también. Tenemos el hecho de que tenemos una ¿cómo se llama aquilo que se hace el vino? La uva, la sí, cepa, la cepa. Sí, tenemos muchas cepas autóctones en Portugal. Sí, apesar de ser un país muy chiquitito, temos que hacen com que el vino portugués seja um vino especial. E depois, fuera de lo que es clásico, tinto y blanco, tenemos los rosados y los verdes. Yo tengo una pena que la gente en Argentina no conozca lo que es la calidad de un vino verde. Un vino verde es mucho más leviano, se dice leviano, claro. Liviano. con un grado de alcoholemia mucho más baja. Portanto, se puede soportar mucho más tiempo socialmente. O sea, la gente no está con aquel receio de se quedar borracho. Podríamos estar tomando en este momento. Exactamente, ¿no? Y se aguanta bien. Operador. La gente Claro. la gente más antigua, enfim, mais maior em Portugal, dizem, é um vino de senhoras e mulheres. Não é verdade. No, Isso é uma coisa um pouco machista dizer isto, e además em minha geração eu não aceito este tipo de coisas. É um vino social, onde podemos estar completamente conscientes, hablando durante horas, que vamos bebendo el vino sin estar naquele riesgo. Y uno se relaja un poquito. Nos relajamos lo suficiente para estarmos exactamente hablando con decoración abierto, pero Exacto. no es aquella cosa del tinto y del blanco muchas veces, que al final de la tercera copa ya estamos un poquito. Es verdad, Sí. es verdad. Y Esa es la cosa buena del Qué vino. rico. Y aclaremos que no es de color verde, se No. dice verde porque la uva todavía Exactamente, está... es un blanco, Claro. un blanco gasificado, tem gás, Sí, tem un gas, muy es poco gas. muy poco, pero se debe beber muy gelado. Sí. Muy gelado, es una cosa muy de verano. Ahora que estamos pensando en esta primavera y vamos a tener un verano, y yo, se me permite aprovechar estar aquí en la radio y decir que para ser alguém importador de vino verde que se interese en tener vino verde para que lo argentino mediano, promedio, conozca lo que es lo vino verde portugués, que tenemos en Galicia también. Hacemos eso, llaman a la radio y le pasamos el teléfono al Exactamente, embajador. Y ya exactamente. está. Yo voy a conseguir a alguien. Mira, Porque eu tenho, perdona interromper, eu tenho muchísimos importadores de otros tipos de vinos portugueses, pero con el verde no sé qué pasa, la gente cuando es fenomenal. y les vamos a dar una sugerencia, un poquito de Aperol con ese vino verde. Así, Es maravilloso. así es, así ¿Eh? es, así es. Tomándolo en la Plaza Eduardo VII. Sim, sim, por exemplo, Por exemplo, de Lisboa. que é um parque maravilhoso. Eu estava há pouquinho alabando e com toda a justiça alabando os parques desta cidade que estão cada vez mais bonitos. E nisso tenho que publicamente agradecer ao atual presidente da cidade de Buenos Aires, que tem os parques acá que são uma maravilha para qualquer padrón, sea en Europa, sea en cualquier otro rincón del mundo. La ciudad de Buenos Aires está bonita, nos sentimos bem nela. Obviamente que deve ter muitos problemas também, não vou entrar por aí, pero eu hablo para quando hago recorridos por la calle. De lo que uno ve. Eu salgo uno muito de observa. bicicleta também e salgo muito a pé, porque na cidade se conoce a pé, não de carro e muito menos de limusine, como a gente pensa que os embaixadores andam todos de limusine. Não, é andar a pé e quanto muito de bicicleta. E as cidades se conhecem assim. E Buenos Aires eu tenho tenido surpresas em cada rincón. É impressionante. Qué lindo.
no quiero que nos defraude, pero ¿existe la salsa portuguesa? La salsa portuguesa, ¿lo estilo musical? ¿O no, la salsa de comida, lo que nosotros Acá le llamamos salsa portuguesa, no que es... salsa no sentido de sauce, sauce en inglés, claro, exacto. No. Sim, quer dizer, existe lá del pollo. La de pollo. Existe uma especial del pollo, que também há uma coisa que se chama pollo à la portuguesa, que é uma coisa um pouquinho com muitas espécies, pero también con mucho picante, pero no es específicamente porque de Portugal. Acá en Argentina, ¿Qué es la salsa portuguesa acá? Acá Perdón, en Argentina mi dicen, van a comer pollo, lo que sea, con salsa portuguesa, incluso en los menús de los restaurantes. Sí. La salsa portuguesa tiene morrón, tiene ají, tiene tomate. Y yo fui en Portugal y no encontró, existe. Claro. No existe. No, lo que pasa es que juntaron tres ingredientes, se diz? Três ingredientes que são muito populares em Portugal e que Portugal é um grande exportador, que é o tomate, el ají e também uma coisa que temos que é a cosa verde que se pone en las ensaladas, que es las aceitunas. No, las aceitunas también, porque tenemos uno de los mejores aceites de oliva, de los mejores aceites de oliva del mundo, donde además es una de nuestras grandes exportaciones. No, yo hablo de perejil. Perejil. Perejil es una cosa que se usa mucho en las salsas portuguesas, que el perejil portugués es muy activo, en el buen sentido, en el sentido de que una salsa, sabemos inmediatamente cuando una salsa tiene perejil y cuando no tiene, que es fuerte, exactamente. Embajador, estábamos, cuando armábamos el programa, decíamos, uno de los países que duplica la cantidad de turistas que los visitan de la población que tiene. Es decir, casi 20 millones de turistas con una población de entre 10 y 11 millones de personas. Es impresionante lo que han hecho con el turismo. Y con esos números, con esos datos, ustedes pueden tener una idea de cuánto la actividad turística fue determinante y crucial para ultrapassar a crise que tivemos em los anos. Para a reactivação. Sim, totalmente. Pero assim é, somos internamente 11 milhões, talvez um pouquinho mais depende também dos momentos da sazonalidade das atividades em Portugal, porque Portugal tem muita atividade de veraniego, e aí entra mais gente para trabalhar, de que necessitamos muitíssimo, pero é verdade, para que vocês tenham uma ideia, o final do ano que vai terminar agora el 31 de diciembre, podremos vir a llegar a 25 millones de turistas, que es mucho más que el doble de la población que vive. Él nombró también, recién al pasar hace un tiempito, el tema de Fátima. También me imagino lo que debe llevar en los católicos Fátima. Yo lo visité y para mí me pareció un sitio muy lindo, muy mágico. Es muy curioso porque... una réplica de la Plaza de San Pedro, así ¿no? El santuario de Fátima es un santuario muy importante para todos los que son marianos católicos, marianos en el sentido de devoción a la Virgen. É um dos grandes santuários mundiais. Há uma história muito bonita, como vocês sabem, de los pastores, enfim, de las visiones de la Virgen em 1917. Tivemos o centenário em 2017, com a presença do Papa Francisco em el Santuário de Fátima. Temos histórias muito bonitas passadas em Santuário de Fátima, pero o Santuário de Fátima não é solamente um santuário para que sejam os católicos a visitar. Qualquer pessoa de boa vontade, tenham na religião ou não tenham na religião, é sobretudo um espaço de convivência e de tolerância religiosa, ou não, porque os agnósticos e os ateus são muito bem-vindos em Fátima também. Claro. Agora, claro que há também o que chamamos um turismo religioso muito importante e temos miles de argentinos católicos marianos que visitam anualmente Portugal, también por el Santuario de Fátima. Ese fue el lugar que apareció 3 veces. Seis veces después, claro, al principio 3 con los niños y que predijo, que 2 iban a fallecer y así fue. Sí, y entre ellos, si mal no recuerdo, predijo el atentado al anterior Papa, ¿no? Sí. O sea, el Papa Juan Pablo II tomou el terceiro segredo de Fátima como se fosse uma predição do próprio atentado que ele sofreu na Praça de São Pedro. Sí. E agora, qual era a fecha em que ele sofreu o atentado? Mayo, fue el 13 de mayo. ¿Y cuál fue el 13 de mayo? De 1980 y pico. Pero agora hago uma outra questão. E o que aconteceu em Fátima el 13 de mayo de 1917? La primeira aparição da Virgem. Ou seja, o Papa sofre um atentado em el aniversário, dia e hora
em que a Virgem aparecia ao pastorcito Lucia e Jacinto e Francisca em 100 anos antes. É impressionante, ou seja, pode ser casualidade. Eu respeito as opiniões de todo mundo, mas para a gente que tem fé, isto explica alguna cosa. Isso para dizer que... Pero ¿se dan cuenta todas las cosas que hablamos de Portugal y que son cara en general a la cultura también de nuestro país, ¿no? Así es. O sea, que como que estamos muy imbuidos de las muchísimo. cosas que por isso é que às vezes eu me sinto um pouquito triste todavía, pero já sei que vamos em um bom caminho. Há uma profunda ignorância também de lo que se passa em cada um dos países. Isso é mi reto, mi desafio acá, acercar-nos dos países, porque conhecemos muitas coisas do que se passou acá, do que se passou allá, mas ao mesmo tempo no dia a dia os argentinos têm a tendência, que é perfeitamente normal, quando chegam à Europa, de aterrissar em Madrid. Exacto. E depois continuam para o resto da Europa. Aí temos que nós outros, é nossa missão como embajadores de Portugal acá e como portugueses, dizer, poner el dedito en el aire y decir, mira, hay un país muy querido que está un poquito antes. Hay que poner un vuelo directo, Buenos Aires, Lisboa. Y ahí Claro. vamos, y ahí vamos. Ahí vamos, y ahí sí. vamos. Vuelo directo fundamental. É fundamental e nós estamos trabalhando nisso. É uma coisa que eu posso dizer neste momento. Sí, sí. Casi una primicia. Lo que sí, o sea, estamos trabalhando nisso. As autoridades argentinas, e eu penso que assim vai continuar, as autoridades argentinas estão muito como prioridade que esse vuelo directo venga também, porque para já é mais uma conexão com a Europa. Porque Lisboa depois tem muito boas conexões com o resto da Europa. Sí, sí. ¿Con qué aerolínea? TAP, Transportes Aéreos Portugueses, okay. que é nuestra companhia de bandeira e que há muitos anos já viajou para Buenos Aires. Me contavam acá gente que sabe destas coisas do passado, que o TAP foi a primeira aerolínea argentina que volou para Buenos Aires em 48, depois da Segunda Guerra. Iberia e Air France chegaram muito depois. E há alguma possibilidade de convênio bilateral para que aerolíneas também estamos trabalhando nisso. Aerolíneas que estão numa situação económica neste momento um pouquinho mais complicada para poder estar a abrir neste momento novos destinos intercontinentais, pero há possibilidade, porque a reciprocidade é total. Não tem solamente que ser a aerolínea portuguesa a venir para cá, pode ser perfectamente a aerolínea argentina. Le pregunto esto porque usted sabe que siempre hay alguien que dice, bueno, va a venir una línea del exterior, ¿por qué no puede volar aerolíneas? Perfectamente, pero es una cuestión económica. El acuerdo aéreo permite que en cualquier momento seja aberta a línea, que esteja em melhores condições, também de concorrência com as outras aerolíneas que já estão funcionando entre esta parte do mundo e Europa, para saber qual é a... Por isso a aerolíneas é muito bem-vinda a Lisboa, obviamente. Qué lindo Lisboa. Sí, hacemos vuelo una directo. pequeña pausa. Hagamos un vuelo directo. Hacemos una pequeña pausa. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Se tanto, meu amor, se a noite não tivesse vindo assim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se eu pudesse saber o que não sei, se eu pudesse dizer o que não digo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, se fosse eu não saber se estás contente, não fosse eu não saber onde é que moras, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas.
Los Embajadores, hasta las 3, por Sónica Más. Alejandra, qué lindo todo lo que contamos de Portugal. Nos quedan 15 minutos y no sé cómo vamos a meter todo lo que y realmente todo no quedó. va a quedar como la segunda etapa para más adelante. Y lo vamos a repetir, porque además es muy gentil el embajador Joao Ribeira de Almeida. Estamos hablando con Joao Almeida. Queríamos que nos cuentes algo sobre los azulejos, que es característico de Portugal. Es una herencia nuestra árabe. Los azulejos, nosotros lo trabajamos después muy bien, pero los exportamos por todo el mundo. Y mesmo aquí es impresionante ver en algunos edificios en Argentina, y sobretudo en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, en que hay mucho azulejo de influencia portuguesa. Es muy curioso isso, e vou explicar porquê. Quando a colónia de Sacramento, aqui do outro lado da orilla do Rio de Plata, deixou de ser portuguesa, e depois de uma peleia monumental que tivemos historicamente com os espanhóis. Sim. Nós hoje passávamos a vida a pelear-nos com os espanhóis historicamente, e hoje somos os melhores amigos do mundo, que também isso é uma lição de política. Pero nessa altura, quando a comunidade portuguesa foi echada de Colónia de Sacramento, que era uma coletividade importante, não se foram a Brasil, que era o mais normal. Cruzaram o rio e vinieron acá e trouxeram todas as tradições que tinham em suas casas, entre as quais os azulejos. Há livros históricos, e se há historiadores que me estão escutando sabem disso. A comunidade estrangeira, em tempo da corona espanhola, a comunidade estrangeira mais potente acá já era a portuguesa nessa altura. Qué interesante. Bueno, nos metemos en otro tema porque se van a cumplir 100 años, se van a cumplir 500 años del descubrimiento, de algunos descubrimientos de Magallanes. Circunnavegación, exactamente. Ese viaje tan histórico y tan importante para los portugueses, que ha hecho que descubrieran gran parte de lo que hoy tenemos en América. El caso de la viaje, de los 500 años de viaje en circunnavegación, es un poquito diversa la historia, porque este viaje fue totalmente financiada por la corona española. Exacto. Los españoles, y con justicia, son los que deben ser los que se deben apropiar de este emprendimiento, pero nosotros estamos con ellos, estamos haciendo todo con los españoles, porque por vicisitudes de la vida, el almirante de la flota era portugués. Fernando Magallanes, que foi financiado en esa época por Isabel la Católica, sí, foi Carlos V já, Carlos V já, enfim, Carlos I de Espanha, pero Carlos V, el gran emperador Habsburgo. Así es, un de los grandes emperadores Habsburgo, además conectado con la familia real totalmente, porque era casado con la princesa portuguesa y él mismo era hijo y nieto de portugueses, de la nobleza portuguesa. Pero Carlos V financió este viaje, y el almirante que lo desafía para hacer este viaje, en el sentido de que le presenta todo el proyecto, fue el gran almirante portugués Fernando Magallanes, de quien nosotros tenemos un gran orgullo. Y entonces nos involucramos con toda la humildad, no queremos aquí aparecer como son los únicos, estamos aquí con los españoles, también con los italianos, porque los italianos, ¿por qué que los italianos están involucrados aquí? Porque el cronista del viaje, un señor llamado Pegafita, fue el testigo vivo de lo que se pasó. Si él no hubiese escrito todo, no sabíamos. Nada. Entonces también llamamos los italianos, las autoridades italianas, para que festejen con nosotros los 500 años de este viaje impresionante. Usted imagina lo que era 500 años pasar en el Estrecho de Magallanes. Era una perfecta locura. Sí. O sea, solamente aventurera. Y al mismo hasta tiempo... hoy es difícil. Y hasta hoy es difícil. Ahora imaginé a 500 años. Y además fue un viaje que no fue de intrusión ni de invasión. Fue de pasaje, de conocimiento, para estrechar dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Entonces yo puedo atreverme a decir esto, fue un viaje de globalización. La primera gran viaje de globalización. Entonces estamos de alma y corazón aquí con festejos en Argentina, como también en Chile, en Filipinas, donde Fernando Magallanes fue muerto. ¿Y qué tipo de festejos tienen previsto? Vamos a tener el buque escuela portugués, el buque escuela Sagres, que es el grande símbolo también de nuestra historia de la Marina, de la Armada, y tenemos festejos con muchos socios argentinos.
Academia de História, Armada, Cancilleria, Ministério de Educação, Ministério de Cultura. Vamos fazendo algumas coisas. Temos muitas coisas sobre viagens, porque o viaje hoje em dia, e se há muitos youtubers nos escutando e jovens sabem o importante que é para um jovem hoje um viaje. E vamos falar muito de viagens, porque imaginem-se lo que foi um viaje desta envergadura, desta dimensão, há 500 anos atrás. Le estamos preguntando de todo, Sí. Historia, cultura. ¿Por qué no nos metemos en una historia de amor? ¿Te parece? Bueno, sí, la gran historia de amor, digamos, la gran portuguesa, la más conocida para nosotros los argentinos, es Regina Pacini Alvear, que fue la esposa de Marcelo Torcuato Alvear, Así que fue es. presidente. Y ella era una soprano. Así es. Y dejó su carrera, ¿no? Sí, Y sí. se casaron en Portugal. Así es. Regina Pacini, apesar del nombre parecer muy italiano, Italiano. su papá realmente era de origen italiana, pero estaba naturalizado portugués, era el director del Teatro San Carlos de Lisboa, y ella, su hermana y su mamá, en fin, vivieron en Portugal y además en el centro de Portugal. Y es verdad, es una historia de amor maravillosa. Como vocês sabem na história, foi um primo hermano de Marcelo Torquato Alvear que diz: mira, tens que ir a Montevideo escutar uma soprano europeia que acaba de chegar e que está sendo um êxito incrível em Montevideo. E assim foi, o presidente Alvear, que todavia não era presidente nessa altura, ou não sei se era presidente, parece-me que não. Não creio. Vai a Montevideo, à ópera de Montevideo, se namora perdidamente dela, o que foi recíproco, foi totalmente recíproco. A história de amor maravilhosa, e Regina Pacini é um dos grandes orgulhos. Además, a gente se hace cuentas, é a única primeira dama estrangeira que este país teve hasta o momento. Claro. Claro, es Nunca verdad, más es hubo verdad. una, hasta No, ahora. es verdad. Hasta ahora nunca más foi. E temos um orgulho muito grande dela. Ela tem origens, repito, italianas, pero era portuguesa dos quatro costados. Uma mulher que ajudou muito socialmente a gente del teatro neste país. Hice la Casa del Teatro aquí en Santa Fe o en Córdoba, ya no sé No, en cuál. Santa Fe, en la calle Santa Fe, y por eso el teatro que está ahí se llama Regina. el Teatro Exatamente, Regina. porque ela se deu conta do estado de abandono que estavam os artistas maiores neste país e hizo uma espécie de um mecenazgo para ajudar a estes pobres em um conceito muito europeu, que nós em Portugal temos também uma coisa chamada Casa do Artista, do artista em Portugal, e Regina Pacini nesse aspecto, a comunidade, coletividade artística deve muitíssimo a ela neste país. E depois essa história de amor que tu dizias, Max, era uma história lindíssima de amor. Ela não era uma mulher fisicamente muito interessante, pero diziam que era de uma fortaleza intelectual que atraía a cualquier varón. Mucha gente dice eso. Sí, bueno, al principio la sociedad no aceptaba eso porque tomaban como que al ser una cantante lírica... Te voy a contar una historia, Alejandra. Sí. Hay una carta muy bonita, en fin, muy interesante, bonita no tiene nada, de uma senhora da alta sociedade argentina que, quando sabe que ele está com uma relação com Regina Pacini, diz ao presidente Alvear: tome-la como amante, pero não case com ela. Qué increíble. Qué horror, sí. O que era a hipocrisia da época. Que claro. cae en todo mundo, que en Portugal habría también gente que haría lo mismo. Claro. Y bueno, y hace unos años pusieron una calle de Puerto Madero con el nombre de Regina Assim Pacini é, Alvear. e aí estivemos também lá embajada, estivemos muito involucrados nisso tudo e temos um orgulho incrível nela. Bueno. Sí. Nos queda meternos en algunos temas, me parece. Sí, pero nos queda otro festejo que Adelante, va a ser Sim, esse é muito Portugal. rápido, é muito rápido. Sobre el embajador, ¿no? Exatamente, o primeiro embaixador, eu queria, antes de falar dele, embaixador João Manuel Figueiredo, que é seu nome, queria dizer-vos, Portugal foi o primeiro país do mundo que reconheceu a independência da Argentina, e daí a excelência das relações históricas. E então, por causa disso, veio imediatamente En realidad fue Hawái, digamos, sí, claro. en un momento... Sí, pero Hawái nessa altura não era um Estado soberano. Claro. Havia um rei em Hawái, que foi realmente o primeiro, Sí. pero aí não era considerado um Estado soberano com os critérios que a ciência política exige que tenha um Estado soberano. E como Estado soberano foi Portugal. Isso está perfeitamente documentado. E então chegou um embaixador del rei João VI, o rei João VI era o chefe de Estado de Portugal nessa altura, e João Manuel Figueiredo, que foi uma pessoa tão importante ao início da história deste país, que se quedou sepultado el convento de Santo Domingo al lado del Belgrano. Qué bárbaro. ¿Dónde está? Ustedes ven, ¿Sí? Entran en el patio. Sí, está ahí, y ahí en la está avenida Belgrano y Bolívar. Están ahí los próceres de la nación, y ahí está João Manuel Figueiredo, que fue el primer embajador de Portugal que tiene honores
de estar junto a los próceres en este país. Eso me llena de orgullo como embajador. Sí. ¿Y van a hacer un festejo especial Sí, también? sí, son los 200 años de... Vamos a hacer una charla histórica muy interesante para que la gente entienda lo que fue su misión, su papel aquí como primer embajador de Portugal en una Argentina recién independiente y sobre todo su relación con Mitre, con Belgrano, con toda esa Bueno, gente. vamos a estar Sí, seguramente por acompañando al supuesto, embajador. sí. ¿Cómo están las relaciones bilaterales hoy entre Argentina y Portugal? Y si ven oportunidades de negocio. Sí, excelente. Las reuniones son, repito, las relaciones políticas, culturales, como usted ya deram, son muy importantes. En lo económico tenemos mucho que hacer. Son buenas, hay buenas exportaciones portuguesas para acá, tenemos una Cámara de Comercio luso-argentina muy activa, pero a veces también la economía tem que estar um pouquinho mais ativa e infelizmente nos 2 últimos anos o que sentimos foi que também com esta conjuntura um pouquinho menos favorável para negócios, que as coisas se ressentiram pouquinho disso. Pero há vontade de ambos os lados, temos que continuar, e nesse aspecto é muito importante o acordo UE-Mercosul, que foi firmado há pouco tempo e que temos que levar adelante, porque através disso pode haver muita coisa bilateral. Argentina como perteneciente al bloque Mercosur y Portugal en cuanto miembro de la Unión Europea y socio. Bueno, en principio ya sabemos que hay que traer el vino verde. Así Ahora, es. ¿qué tenemos que llevar de acá a Portugal? Uy, muchas cosas. Ustedes tienen cosas fantásticas. Bem, la carne continúa a ser vuestros ex-libres en Portugal, pero no solamente la carne. Hoy en día ustedes ya hacen alta tecnología, hay programas fantásticos. Hay gente en este país, y yo quería decir esto públicamente y quería felicitarlos, que está inmune a la crisis, porque no se queja de la crisis. Continúa adelante y hace con que tiene a sua disposição naquele momento. Pá, esta coisa que é muito latina, e eu hablo do que é também, porque Portugal é igual, de que nos quejamos, ai, no, pá, não. Pero se hace. Pero se hace. Há uma geração neste país que está fazendo coisas, que está começando a exportar, então qualquer exportação que seja de Argentina para Portugal será muito bem-vinda. Además, repito, vocês são considerados nossos hermanos, compartimos además um espaço ibero-americano, que é a Península Ibérica com a América, que históricamente es lo que es, y solo queremos fortalecer y reforzar esos lazos. Una de las primeras visitas cuando era candidato el actual presidente fue a Portugal. Así fue a Madrid y a Lisboa, exactamente porque él tenía, enfim, también con su objetivo de escuchar un poco que fue la realidad portuguesa de passar a crise, de sair da crise, que para ele era muito importante como candidato. Nessa altura era candidato, agora já está presidente elegido, mas nessa altura era candidato e quis saber a realidade portuguesa, que foi na realidade que a ele também se admirou muito em 2014, quando Portugal saiu daquela maneira límpia do FMI, enfim, de todas as coisas que tivemos. Em Espanha foi a mesma coisa, e então, repito, seja com o atual governo, com quem tivemos relações excelentes, seja com o governo que está vindo, de braços abertos, Portugal é um hermano, é um sócio fiável, que isso é muito importante, é um sócio fiável e que además pertence a esta família europeia da União Europeia, que ajuda muito também a atender puentes para um país com a matriz cultural e a cercanía também con Europa que tiene históricamente. Sí, bueno, Argentina, al argentino en general le encantan las playas, es fascinado por eso. ¿Cuántos kilómetros de playa tiene Tenemos Portugal? 1000 kilómetros de playa desde la salida del río Minho, que separa Galícia do norte de Portugal, hasta quase chegar a Cádiz, abaixo, já quase entrar no Mediterrâneo, pero estamos todavía ao lado do Atlântico, e temos sobretudo uma coisa que nos llena de orgulho. Somos a catedral del surf en Europa. Teremos praias de surf fantásticas, que é também um turismo muito interessante, o turismo de surf, a quantidade de gente que vai para a Austrália ou Hawaii e não sei o que Portugal hoje hace parte dos grandes circuitos de surf en todo el mundo. Acá en Argentina, bueno, el surf es muy importante, bueno, en Mar del Plata, sí, en varias ciudades, es. Incluso hace poco en los Juegos Panamericanos ganaron varias medallas. Yo sé, Argentina ya es una potencia no solamente regional, pero empieza a ser respetadísima a nivel mundial, también el surf. Yo sé lo que hablo porque yo viví siempre delante del mar y puedo
atrever-me a dizer que tive una bicicleta al mismo tiempo de tener una tabla de surf. Y además Entonces, en el sur de Portugal hay muchísimos lindos resorts. sí, ¿no? impresionante. Sí. En la zona en la zona de Sagres. De Sagres. En la zona de Sagres, donde era la escuela de navegación, Exacto. para donde salían todas las flotas para todo el Atlántico Sur. En esa zona hay uns spots de surf maravilhosos. Praia do Amado, Carrapateira, que estão llenas de turistas, de praticantes de esporte, que es también una manera de ingresar, de hacer ingresos en Portugal. Bueno, ahora le hago una pregunta, tal vez la más difícil de toda la entrevista. Ahora viene la difícil. Sí, esta es la difícil. ¿Quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Yo no voy a entrar por ahí, no solamente porque soy diplomático, segundo porque yo soy testigo aquí del cariño que los argentinos tienen por el trabajo de Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Esto es un mito, esa cosa de que ellos son enemigos, de que ellos son... No es verdad nada disso. La cantidad... Messi es adorado en Portugal, es el término, idolatrado por el genio que tiene. Sí, sí. Y Cristiano Ronaldo por el trabajo, porque Cristiano Ronaldo no es tan genio, pero se tiene que esforzar mucho más para llegar al nivel. Entonces es un ejemplo para los niños. Tú tienes que ser con Cristiano Ronaldo, trabajar para llegar lejos. Enquanto que Messi es tan genio, que no tiene que trabajar mucho. Claro. Ya está en la genialidad. Ya no tiene que hacer esfuerzo. Agora, quando cheguei aqui a Alejandra, eu pensava, Deus meu, isto ser embaixador de um país de Cristiano Ronaldo, no país de Messi, no va a ser fácil. Pero fue fácil, la gente te ha sido muy cariñosa. Sí, no, además, bueno, hay mucha gente que lo quiere, es mi caso, a Cristiano Ronaldo. Sí. Yo soy del Real Madrid, así que... Ay, claro, merengue. Sos ronaldista. Una merengue. Y además él está casado con una argentina, Así Cristiano es. Ronaldo. Así Sí, que... sí, así es. Bueno, Ale, nos tenemos que despedir. Embajador, qué placer haberlo tenido. Muchas realmente. gracias. El placer ha sido totalmente mío. Cuenten conmigo por lo que quieran. Fue una charla que pasó muy rápido, por lo menos Sí. para mí. Sí, No sí. sé si para ustedes fue muy Sí, intensa sí, o muy fue pesada, pero muy para mí fue interesante. impecable y sobre todo quería saludar a todos vuestros oyentes, que es gente de todo género también, y los invitar a visitar Portugal. ¿Por qué Sí, no? por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Ale, Maxi. Nos gracias vemos como siempre. Hasta el próximo martes. la semana que viene. Hasta luego a todos. Bye. Esto fue Los Embajadores. Nos reencontramos el martes a partir de las 2 de la tarde. Los Embajadores. Desde www.sonica.com.ar transmite Sónica Más. Con estudios ubicados